Queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos al canal El Reino en Parábolas y también sean muy bienvenidos a lo que es el cuarto video, que va a ser como un resumen adicional de lo que era el tema, conceptos básicos de profecía y profetas en la Biblia hebrea. El hermano pues ha tenido a bien pues hacer este cuarto video para aclarar algunas dudas también y para corregir algunas cositas que se le pasaron por alto, ¿verdad? Pero eh, como todo buen ser humano, pues hay errores siempre, pues, y hay que enmendarlos de la mejor manera posible, ¿verdad? Así que el tiempo es para el hermano, pues, y la debida reverencia para el eterno. A ver. Hola Juan Miguel. Mira, quiero partir diciendo, bueno, primero bienvenidos, como dice ahí, Benjamín, a todos. Sí, básicamente son cosas pequeñas que hay que corregir, que después me di cuenta. En el fragor de la conversación, además que ese día era 1 de enero, estaba medio cansado. Hicimos los 3 videos de una que la gente a lo mejor no sabe. Claro, por ejemplo, ¿qué errores cometí? En el judaísmo existen 4 años nuevos, no 3, y yo dije 3. La bomba de Hiroshima y Nagasaki cayó en el año 1945 y no 1845. Como estábamos hablando de los años 1800, para ahí se me cruzaron los cables. Cuando yo dije en el minuto 27 Andrés, no sé dónde saqué a Andrés, pero obviamente Esteban. Y básicamente eso, yo creo. Y lo otro, que cuando hablé de esta profecía o esta visión rara que se supone que existen seres, que es una amalgamación, yo dije entre animal y bestia, obviamente entre animal y ser humano, pero yo me equivoqué. Eso está en los libros antiguos, al menos, de dones espirituales, en el volumen 3, página 64. Y creo que la 75, y también aparece en otro tema de visiones. Eso, porque está documentado. Entiendo que Eh, a ver, yo no soy asiduo a esos libros, pero algo lo he investigado y me encontré con esa sorpresa. Entiendo que del año 2000 cambiaron el tema y creo que parece que se llama algo de los testimonios en la versión española. Pero bueno, eso básicamente es, así que uno tiene que aprender a no hacer estos videos tan en épocas medias complicadas como el 1 de enero, en la mañana. Bueno, el objetivo de este cuarto video tiene que ver con redondear ciertas ideas e insistir también de que esto es un resumen de algo que es una pequeña introducción, porque esto es básicamente un semestre, e incluso más, estudiar el concepto de profecía, estudiar un montón de cosas. Y el objetivo de esto también es hacer entender a la gente, en la medida de lo posible, que el concepto de profecía es demasiado simple, es simplemente las palabras de Dios hacia nosotros. ¿Ok? Y ahí hay mucho tema, hay mucho tema. Lo que pasa es que existen en el concepto de estudiar un texto, existen varios niveles. Cualquier libro, El Principito, por ejemplo, tiene mucha enseñanza que te llama a una reflexión, que va más allá de las palabras. Muchos libros que uno lee, tiene que encontrarle el espíritu. Incluso algunas novelas tienen algunas enseñanzas muy buenas, siendo la historia falsa. Ahora, si nosotros creemos que la Biblia es verdadera, por supuesto que existen niveles de comunicación, y eso en el mundo judío se llama Pardes, que es un acróstico que vamos a explicar un poquito más adelante. Básicamente esto es un resumen, eh, y la idea es tratar de entender que Dios nos cuida, nos instruye y nos da señales, nos da enseñanza en el camino de nuestra vida. Este dibujo que parece muy enredado, eh, quiero usarlo para llevar a una reflexión. Primero, nosotros tenemos que partir haciendo una pregunta: ¿cuál es el correcto entendimiento de Dios? Incluso si la humanidad lo sabrá algún día, en nuestra limitación. Yo estoy convencido que se necesitan varias vías para aquello, y nunca lo vamos a lograr en la medida que nosotros vamos mejorando y vamos entendiendo en nuestro estado de conciencia quién es Dios. Por supuesto, vamos a acercarnos a Él. Yo dibujé o coloqué en este
en esta lámina un montón de tableros de ajedrez porque me pareció lo más parecido a un ser humano. Cada ser humano es un tablero de ajedrez donde cada ser humano tiene sus propias jugadas de la vida. Y en el mundo hebreo, el halaj, que significa caminar, pero no ese caminar con los pies, ese caminar de la vida, que es lo mismo que le pasó, o el mismo término que aparece en el texto donde Noé caminó con Dios. De ahí se toma todo, porque si Noé caminó con Dios y Dios se lo llevó, obviamente en una mínima acción de sentido común es decir, bueno, tratemos de caminar como caminó Enoch para ver si nosotros también algo obtenemos de la misericordia de Dios. El problema, perdón, el problema es que nosotros, para entender a Dios, primero tenemos que conocerlo. Yo te pregunto a ti, Juan Miguel, sin que me conteste necesariamente, ¿quién eres tú? Lo más probable es que tú me digas, yo soy Juan Miguel. Entonces yo te diría, pero Juan Miguel, si tú te llamaras de otra forma, ¿dejaría de ser tú? Por supuesto que no. Entonces no es el nombre el quién eres tú. Y así podemos empezar a ahondar en distintos niveles. Y al final nos damos cuenta que nosotros somos básicamente no las cosas que nos representan, sino lo que nosotros somos en el entendimiento de estado de conciencia de la vida. O sea, tú entiendes la vida de una forma, yo entiendo la vida de otra forma. Tú y yo podemos tener distintos niveles de conciencia. La Torá se supone que en el entendimiento judío te lleva a eso. No se cree mucho en el judaísmo el tema de la salvación por la creencia, porque la pregunta evidente es creer en qué, o creer a qué nivel. Entonces ese tipo de cosas no son muy fáciles de manejar. El entender quién soy yo y cuál es mi camino, yo lo dibujé, lo representé, perdón, como una especie de tablero ajedrez. Y cada tablero ajedrez además está conectado con otros tableros ajedrez. Hay expertos en ajedrez que desafían a varios al mismo tiempo, 4, 5 jugadores, yo creo que he visto hasta 10. Pero ¿qué pasa cuando hay 8.300 millones de tableros de ajedrez en el mundo? ¿Qué pasa que si además esos tableros de ajedrez interactúan con la vida misma, no solamente entre ellos, y cada uno tiene jugadas, cada uno tiene sus ganancias y sus pérdidas? Entonces, el descubrirme quién soy yo me hace necesariamente, y esto es parte de la filosofía también, el preguntarme quién soy yo me hace preguntar qué o quién es el otro, porque en filosofía el problema se define como el problema del ser humano parte cuando existe el otro. Entonces, esa interacción con el ser humano, con el prójimo, te hace pensar quién es ese prójimo, y luego ese prójimo, por qué existe, por qué está ahí, cómo interactúo con él, y bueno, finalmente hay un Dios que interactúa con nosotros. Entonces, en ese contexto tenemos que preguntarnos, bueno, yo puedo creer en un Dios que existe como creador del universo. De hecho, en el mundo científico se le llama el designio inteligente, pero que no necesariamente tiene implicaciones metafísicas. En cambio, los creyentes sí, que le ponen implicaciones metafísicas, trasladan ese Dios al texto bíblico. Entonces, es lo mismo, son preguntas básicas que uno tiene que hacerse, no partir suponiendo que el Dios está en la Biblia. Pero cuando uno empieza a estudiar la Biblia, pareciera que se encuentra con ese Dios creador, no solamente porque dice que él creó, no basta que lo diga. Finalmente, hay alguien más arriba, o hay algo más arriba que en la filosofía judía le llama el Ein Sof, o sea, sin fin. Y ese sin fin puede controlar y entender todo, y nosotros no lo podemos reducir incluso a una mala pregunta como ¿quién es Dios? Porque el solo hecho de preguntar ¿quién es Dios? Ya lo estás limitando, porque lo estás llevando a un quién. Entonces, si nosotros como seres humanos estamos muy limitados. De hecho, coloqué aquí ejemplo, entre el 0 y el 1 hay infinitos números. Claro, porque está el 0,000001, el 0,002,
y de hecho entre el 0 y el 0,5, por ejemplo, también hay infinitos números. O sea, la humanidad entera, o todo ser humano que ha existido durante toda la existencia humana, se pusiera a decir al mismo tiempo la cantidad de números que existe entre el 0 y el 1, no alcanzarían, porque son infinitos. Si nosotros ni siquiera tenemos esa capacidad, por supuesto no tenemos la capacidad de ver algo mucho o infinitamente más grande. Entonces, en la Biblia, en Deuteronomio 4:35 dice en la última parte, no hay nada más que Dios, o sea, Dios es todo. Por lo tanto, esa resolución de quién es Dios es el concepto que quiero enfatizar acá es que existe un hombre que en sí mismo podríamos ejemplificar nomás, que es una especie de tablero de ajedrez con unas jugadas que se van dando en el proceso del juego. Ese proceso de juego en la Biblia se entiende como el alaj, que perdón, alaj, que es el proceso del caminar. O sea, ese caminar, ese de partió la jugada cuando uno nace y termina la jugada cuando el rey muere, es lo que Dios entiende por el camino del hombre. Y ese camino del hombre no es un partido de ajedrez individual, es como un montón de partidos de ajedrez que se juegan porque toda la humanidad está viva y está interactuando con Dios. Y el único que tiene la capacidad de poder entender todas las jugadas. Entonces Dios dice, ¿cómo hago para que se entienda cada ser humano en sí mismo, pero además interactúe con su prójimo? Y fíjate que hay un detalle bien interesante. Cuando Dios hizo la creación, dice, y fue la tarde de la mañana del día primero, ¿okay? Y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Pero cuando llegó al sexto día, dijo, y vio Dios que era bueno en gran manera. En el entendimiento judío también hay un concepto ahí detrás, que es, vio Dios que era bueno lo que hizo en el sexto día, pero también repasó lo que era bueno en el quinto, en el cuarto, pero también la interacción entre todas las cosas. O sea, la ley de gravedad, las leyes del universo, de los astros, la biología, todo funciona perfecto, generó un único sistema. Entonces reconoció en el sexto día no solamente que era bueno lo del sexto día, sino en gran manera, reconoció que todo además estaba funcionando perfecto. Es como cuando tú armas un reloj y te quedó una pieza muy buena, después te quedó otra pieza muy buena. Cuando la armas en el último día, te quedó perfecto el reloj. ¿Por qué? Porque cada una de las piezas estaban buenas. Entonces, bajo ese escenario, entender que Dios es absolutamente un infinito que nosotros no podemos alcanzar, pero sí sabemos que existe, nos tiene que llamar a reflexión de no pensar que Dios es lo que nosotros nos queremos armar, porque cualquier concepción de Dios está equivocada, absolutamente equivocada, porque no tenemos conciencia de aquello. Entonces, preguntar, por ejemplo, vuelvo a repetir, ¿quién es Dios? Es un error, porque Dios no es alguien. ¿Quiere decir con eso que es algo? No, pero no es ese alguien que nosotros entendemos como alguien. ¿Me entiendes? Ahora, en la Biblia, ¿por qué Dios se presenta con distintos nombres? Justamente tiene que ver con la pregunta que yo te hice. Porque tú tiendes a decirme, toda la gente que yo le pregunto me dice, yo soy Juanito Pérez. Perfecto, pero si no te llamaras Juan Pérez, ¿dejarías de ser tú mismo? No. Bueno, Dios se presenta con algunos nombres para que entienda que Dios no es solamente o está limitado a un nombre, o está limitado a una acción. Entonces, por algo, entre el primer capítulo y los primeros versículos del segundo capítulo de Génesis, solamente aparece Elohim, el poderoso, el Dios todopoderoso, que es un plural majestático, que significa majestuosamente poderoso, o sea, no quiere decir que son muchos dioses. Sin perjuicio que se puede usar para eso, pero depende del contexto, pero no en este caso. Perdón. Sí. Aquí quiero entrar en materia. Si nosotros nos vamos a Isaías 48:17, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo Israel, yo, Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente y te encamina por el camino que andas. Esta palabra alajá también se me confunde con la ley judía, o sea, con lo que se entiende como ley judía, que son los principios, el caminar del judío. La alaj es
el camino que no tiene que ver con los pies, sino tiene que ver con el transcurso de la vida. En Isaías 48:17 lo está indicando así. Dice que yo, Jehová, tu Dios, te enseña. La palabra es me, ja, que viene de la palabra limut, que significa discípulo, discipular, la mata. ¿Ok? Y que tú eres mi discípulo y yo te enseño. No es que te encamine por un camino, sino que te llevo por el camino de tu vida, yo te voy a guiar. Y eso lo hace a través de la profecía. ¿Se entiende? Bueno, entonces, por un lado tenemos a un Enoc, tenemos un concepto que aparece en Isaías 48:17, y tenemos un ser humano que es el que hay que instruir para salvación. Luego nos encontramos, y aquí quiero explicar bien Amós 3:7 porque no era tema, pero ahora es tema de qué es lo que realmente dice Amós 3:7. Porque lo más importante, perdón, lo más probable es que te encuentres con esta traducción. Así Adonai, Yahweh, no hará nada sin revelar a sus siervos, su plan a sus siervos los profetas. ¿Ok? No hará nada sin revelar su plan significa que pareciera que Dios tiene un momento de inanición, de inmovilidad frente a ciertas situaciones. El texto está bastante mal traducido porque sucede que el Señor nunca deja de hacer cosas. El Señor, digamos, Dios es Dios y por lo tanto no se va a limitar a nada y por lo tanto que diga, no quiero hacer esto porque no le he avisado a un profeta. No, eso no es así. De hecho, en hebreo dice, Kilo, hace, Adonai, Jehová, Dabar. La parte de abajo es bastante más clara. Dice, porque no hará Adonai Jehová palabra. O sea, él no va a dar palabra, que no tiene nada que ver con que no va a hacer nada sin revelar. Dice, no va a hacer palabra, no te va a entregar Dios no te va a explicar. ¿Ok? Dice, porque su secreto es revelado a sus Hanadim, a sus profetas. O sea, a través de los profetas, lo que está diciendo que no va a entregar, o sea, va a entregar su palabra. El concepto palabra no es que es equivalente con, oye, leamos la palabra de Dios. No, la palabra es lo que sale de Dios, incluso en un concepto de creación, en un concepto de hacer. De hecho, en el texto bíblico, en algunos versículos te encuentras con Vayomer Elohim, y dijo Elohim, o Vayomer Jehová, o sea, y dijo Jehová. Pero hay algunos textos que dice Dabar Jehová, palabra de Jehová. Eso tiene un peso teológico mucho más fuerte, porque viene desde el hacer, del formar y del crear. No sé si se entiende la diferencia. No quiere decir que cuando dijo Jehová no es importante, pero aquí hay una diferencia que marca una fuerte necesidad de poner atención cuando es palabra de Jehová. ¿Ok? Entonces, el versículo de Amós no hay que entenderlo como no hará nada sin revelar su plan. O sea, Dios no va a dejar de hacer lo que tiene que hacer. Es más, hay millones de cosas que Dios hace sin revelárselo al hombre, que son directamente relacionadas con el hombre. O sea, por eso que yo partí con lo otro, que en la medida que pasen los minutos, yo creo que la gente va a ir entendiendo más profundamente la necesidad de entender o tratar de tener una conciencia de un Dios bastante más poderoso de lo que te enseñan en las religiones principalmente. Imagínate que las religiones te enseñan a que Dios compite con un demonio, con una criatura. O sea, no sé si me entiendo, o sea, porque eso es idolatría, o sea, porque le das elementos divinos a ese demonio. ¿Me entiendes? Entonces ahí, dime. Incluso he escuchado decir a personas que incluso un ser humano puede pelear con Dios.
y ponen de ejemplo el ejemplo de Jacob peleando con aquel varón. Exactamente, pero eso tiene todo su tema ahí, pero además no peleó con Dios, peleó con un ángel, e incluso es más, yo te diría que es muy discutible si el ángel era de Dios o no era de Dios, en el sentido de cuál ángel estaba peleando. Ahora, cuando digo que no era de Dios, no significa que es algo creado fuera de Dios. Lo que pasa, Juan Miguel, es que hay un tema que no es menor. Cuando uno dice, es que esto no puede venir de Dios, cuando la Biblia dice claramente que Dios se mueve entre las sombras y las tinieblas. No, que las tinieblas no las creó Dios y todo lo otro. Entonces la pregunta del millón, que ellos no avanzan al siguiente paso, entonces, ¿quién creó las tinieblas? Primero, la Biblia lo dice explícito. Segundo, si no creó Dios las tinieblas, entonces anda un Dios por ahí, escondido, que nadie conoce, que para los trinitarios o la gente que cree en la Trinidad, con el respeto que me merece, entonces no es solamente tres, hay un cuarto Dios, y tal vez hay un quinto y un sexto, y tal vez sea cierto, pero descubrámoslo. Pero llenemos una pregunta y llenemos los vacíos que dejamos con nuestras afirmaciones. Si ustedes me dicen que Dios no creó ciertas cosas, entonces ¿quién lo creó? No, es que de ahí no hay respuesta. Entonces, obviamente, uno no puede hacer una afirmación sin completar eh, o al menos presentar alguna teoría o algún planteamiento sobre, bueno, si no es así, ¿cómo es entonces? ¿Entiendes? Entonces, cuando tú te pones a estudiar esto y te encuentras con un libro como Conflicto de los siglos, por definición eso es súper anárquico, porque sucede que estás diciéndome que Dios tiene un conflicto con alguien. Incluso me acuerdo que yo, revisando una de estos estudios que entregan muchas de estas religiones, ¿quién le cambió los planes a Dios? O sea, si tú revisas los videos que hicimos antes, más te das cuenta que no existe una posibilidad de cambiar los planes a Dios, porque además Dios dice que nadie le cambia los planes. Entonces no puede ser que venga un enemigo, un señor por ahí a cambiarle los planes a Dios. O que Dios, o que Jesús de repente anticipó los tiempos y todo. Imposible. No tiene ningún asidero. Bueno, espero que esto se haya entendido. O sea, aquí hay un señor que se llama Enoch, que caminó con Dios, y ese caminar con Dios es, es instruido y guiado por Dios en la medida que nosotros queramos escucharlo. ¿Ok? Y esa profecía se va a través de un concepto que se llama palabra. De hecho, el texto, repitámoslo, porque no hará nada a Adonai, o sea, porque no hará Adonai Jehová palabra, o sea, no dará palabra, no hablará a los siervos los profetas, si no es por los siervos los profetas, pero eso no quiere decir que deja de hacer cosas si no da palabra. De hecho, hay millones de millones de millones de cosas que Dios hace por nosotros y no sabemos, pero son todos por nuestro bien. Eso es lo que se entiende a nivel de la Biblia. Entonces, hay otra cosa importante que reafirma el concepto de entender bien lo que es una profecía. Existe un Elohim que entrega esa palabra y esa palabra la va directamente al profeta, pero también como en el caso de Moisés, lo que hizo fue tomar a Moisés y asignarlo como un Elohim, que lo podríamos entender como un juez, y él tiene alguien que interpreta y mejora, a lo mejor en este caso, porque Moisés tenía problemas de hablar a lo mejor más de corrido, tenía sus temas, 40 años en el desierto, a lo mejor no, no lo hice muy bien para efecto de ser un buen expositor. Y ahí se necesitó al hermano Aarón que fuera profeta de Moisés. ¿Ok? O sea, la palabra de Moisés era entregada a través de Aarón. Pero esa palabra que Moisés recibía, la recibía de Dios. Eso significa finalmente, ese dabar, esa palabra, se iba a transmitir al mensajero. Y aquí ya nos damos cuenta también otro tema importante, que no es que Aarón le empezó a dar profecías escatológicas al rey
al faraón de Egipto, sino que simplemente el solo acto de recibir instrucciones de Dios es una profecía. ¿Ok? Entonces, eh, volví a colocar el texto de Amós, pero quería explicar esta lámina en ese contexto. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros recibimos? Esos mensajes proféticos son instrucciones, son enseñanzas, son advertencias, son correcciones, son avisos. Hay temas escatológicos, por supuesto, incluso a veces en un nombre, como el de Noé que expliqué en los videos anteriores, está una implicancia escatológica. También hay preguntas. Dios, cuando le pregunta al hombre dónde estás, no es porque Dios, como lo conversamos en el video anterior, quiera saber cómo estaba ni dónde estaba, él lo sabía. Lo que pasa es que es el hombre el que necesita cuestionarse de esa pregunta a Dios, porque Dios, él está haciendo una pregunta al hombre para que él mismo se responda, para que él sepa dónde está. ¿Ok? Y esa explicación la dimos en el video anterior. Y la oración, que es algo que en una primera etapa del Tanaj, de la Biblia hebrea, estaba reservado solamente para los profetas. ¿Y por qué? Porque el profeta era el que al que Dios le hablaba, y por lo tanto el profeta cuando hablaba con Dios, no en la conversación, sino cuando lo requería, eh, se llamaba oración. Y el único ser que aparece en la Biblia, ser humano, que Dios siempre le levantaba el teléfono y le contestaba, era Moisés. Nunca la línea estaba ocupada. Sigamos. Me gustó este chiste porque el problema es que en la medida que nosotros no entendamos las cosas, podemos llegar a malas deducciones. Entonces aquí el chiste es, ¿sabías que la hélice de un avión sirve para mantener fresco al piloto? ¿Por qué lo dedujo así? Porque cuando se para la hélice, el piloto empieza a transpirar o empieza a sudar. Entonces, nosotros tenemos a veces entendimientos bíblicos de este tipo, porque no analizamos el todo, simplemente analizamos que la hélice se paró y vimos al piloto transpirando. ¿Me entiendes? Y pensamos que la hélice igual transpiración, o sea, se detuvo la hélice igual transpiración del piloto. Entonces, el entender que la profecía es solamente escatológica y además que lo puede hacer cualquiera y en cualquier momento, y es como pensar esto, pero el problema es que además se usa para engañar a la gente. Entonces, ojo con esto, o sea, este es un chiste, pero en la vida real, en la práctica, ocurren muchas de estas cosas. Cuando yo partí diciendo que había una metodología donde nosotros partimos, se llama Pardes en el contexto judío, que es un acróstico que junta las primeras letras de los 4 niveles. El primero es el nivel simple, después viene un nivel remes, que tiene que ver con una pista, con una alusión, y voy a dar algunos ejemplos. Después viene el derach, que es ya cuando tú lo escudriñas, y el último es algo que ya está bastante más oculto, que requiere mucho estudio, mucho tiempo, muchos años, y tú llegas a ese nivel, y ese nivel se llama el SOT. De hecho, la palabra esotérico, como creo que lo mencioné en este grupo de videos, porque lo he explicado en otras ocasiones, esotérico viene de experto en el SOT, y SOT significa experto en la práctica, experto en la Torah. Después, con el tiempo, se transformó en una palabra que tiene que ver con más cosas ocultas, espiritistas y cosas así. Pero en su origen, esotérico significa alguien experto en la Torah, en la práctica. ¿Ok? Hagamos un ejemplo. Si nosotros vemos a Caín y Abel, la historia de Caín y Abel es básicamente una historia donde hay muchas enseñanzas y finalmente, si nosotros subimos de nivel o escudriñamos un poco más, nos vamos a encontrar con que aquí hay un problema muy básico que se va a repetir en el último tiempo. O sea, esta historia, que es la primera historia después que el hombre peca, es la última historia de la humanidad, que es o como tú quieres o como Dios quiere. Hay una enseñanza que tiene que ver cómo se adora, como tú quieres o como Dios quiere. Por lo tanto, ese simple paso te lleva a entender que la historia de Caín y Abel tiene bastante enseñanza en lo personal, independientemente de tu religión, de tus creencias. O lo haces las cosas como Dios quiere o como tú quieres. Y en ese contexto, la profecía es la diferencia. Es como, o tú escuchas las instrucciones de Dios o no las escuchas. Y adoras o te armas un Dios como tú quieres. La mujer de Lot es bien interesante porque la mujer de Lot
basta con leer la historia, la mujer de Lot, ella no mira hacia atrás físicamente. ¿Cuándo mira? Cuando ella está, después de haber caminado toda la noche con su familia, llega a un pueblo que se llama Zoar, y el ángel le dice, lleguen lo antes posible allá porque no podré hacer nada hasta que ustedes lleguen a Zoar. La mujer de Lot con su familia llegan a Zoar al amanecer. Esto partió bien de noche. La caminata se calcula más o menos unos 25 kilómetros en un periodo que ya no se ve, o sea, en una curvatura de tierra que ya no se ve de Sodoma. Y la mujer de Lot hace un nabat, o sea, un mirar con el corazón hacia atrás, no con la vista, y de ahí se convierte en estatua sal. Entonces, ojo con eso, porque sucede que se confunde un término que dicen que uno lo toma literal o lo toma simbólico. Lo importante es no confundirlo con que sea real o no real. Por ejemplo, si yo tomo un libro de ficción, de naves espaciales y todo el tema, yo tengo que entender que más que simbólico o literal, para compenetrarme en la historia, tengo que entender que cuando están hablando naves de espacial, independientemente de que lo crea y que eso sea fantasía, están hablando de cosas reales dentro de la historia. ¿Se entiende la diferencia? Y cosas no reales dentro de la historia. Te explico. Si yo creo que la historia de Lot fue real o no, no importa. Lo importante es que si yo leo la historia de la mujer de Lot para aprender, yo tengo que entender cuál es lo simbólico y cuál es lo literal. Por ejemplo, la historia dice que se convirtió en estatua de sal. Eso es literal, independientemente de que sea verdad o no. Es lo literal de la historia, dentro de la historia. Lo simbólico es por qué se convirtió en estatua de sal y no por qué no en una estatua de arena, por qué no en una estatua o por qué no se... En realidad dice que se pulverizó, pero bueno, ¿por qué no se transformó en, no sé, en un charco de agua? ¿Me entiendes? Porque ahí detrás de eso está ese remez, que es esa pista, o podemos llegar al Derach, que es un nivel más abajo que vamos escudriñando. ¿Por qué la sal? Porque ojo que dentro de la Biblia hay un pacto de sal. Entonces, ¿por qué ella se destruyó en sal? No sé si se entiende bien la diferencia. Una cosa es que sea real, o la creas o no, pero otra cosa es que una vez que te sumerges en la historia, tienes que saber identificar qué es lo que es real y no real de la historia, y qué es lo que es ¿cómo se llama? Simbólico o no simbólico. ¿Ok? Ahora, cuando tú estudias la historia de la mujer de Lot, evidentemente hay temas proféticos. De hecho, hay enseñanzas, instrucciones que Dios entregó. Por algo Lucas lo menciona. Acuérdense la mujer de Lot. Entonces, que no te pase a ti lo de la mujer de Lot. ¿Y cuál es la enseñanza? Que no estés deseando las cosas que estás dejando atrás por tu salvación. Una de las millones de enseñanzas o cientos de enseñanzas que te pueden encontrar en esa historia. Pero lo que sí es mentira es que la mujer de Lot, saliendo de Sodoma, se dio vuelta y se convirtió en estatua. O sea, eso no lo dice el texto, basta con leerlo y en español. Habíamos visto también, perdón, que ando un poco de frío, que el nombre de Noé es un nombre que es absolutamente profético. Y es más, yo me encontré estudiando con un profesor, él vive en Israel, que hizo el doctorado sobre el tema Moisés. Estaba haciendo el doctorado, lo estaba terminando. Y él me contaba, Moisés, que no, todos sabemos que Moisés no es un nombre hebreo. Y se le mantuvo el nombre en honor, en respeto a la princesa, hija del faraón, que lo recogió. Moisés, según este profesor, y que tiene mucho sentido, dice que investigando bien, el nombre no significa sacado de las aguas, como dice en el texto bíblico. Estoy hablando de un rabino, está hablando de un profesor, no es una persona fuera del mundo judío. Él dice que correctamente el nombre significa el que saca de las aguas, no el sacado de las aguas. Y eso tiene una connotación profética muy importante. Lo mismo pasa con el caso de Abraham, que yo no le puse, cuando Abraham en su tercer día
de circuncisión es cuando él recibe a los ángeles. ¿Y cómo se sabe? Porque hay un hebraísmo que dice que Abraham estaba en la puerta de su tienda como al calor del sol. Y esa expresión como al calor del sol significa el tercer día de la circuncisión donde más duele. Por lo tanto, también hay un tema profético ahí, cómo se destruye Sodoma al tercer día del pacto. Y eso lo puede extrapolar. Bueno, sigamos. Cuando nosotros empezamos a ver que de repente nos encontramos con un texto que es Génesis 3:15, no solamente es un protoevangelio, si tú le pones atención a eso, es una suerte de proto-profecía, o es una de las profecías más importantes de toda la Biblia, sin perjuicio que profecía de instrucción, y Dios le dio instrucciones a Adán desde el momento que lo creó. Por ejemplo, le dijo los animales que tenía que comer, perdón, el tipo de alimento que tenía que comer, no tenía que comer animales. Pero sucede que en Génesis 3:15 dice que el Nahach, que es el serpiente o el encantador, ahí no necesariamente tenemos que entender con serpiente de serpiente esta que se arrastran por el suelo, finalmente va a herir a la mujer, que también, bueno, como estábamos mencionando, Génesis 3:15 es es la protoprofecía de cierta forma, sin perjuicio, como estaba diciendo recién, que Dios entregó instrucciones al hombre desde que fue creado. Pero hay un tema que no es menor, porque esto ya empieza a marcar la pauta de hacia dónde va la profecía y para quiénes. Cuando vemos que este Nahach, este ser, va a herir a la mujer en el Akeb. Yo le había dicho la otra vez a Copa que me entendiera, pero en realidad es Akeb, a pesar de que es la misma, digamos, lo importante aquí son las letras, no los puntos vocálicos. Eh, el calcañar. Eh, Luego, quien se relaciona con el calcañar es un solo personaje en la Biblia, que es Jacob. Después hay más personajes que se llaman así, Jacob, pero, pero Jacob. Y el término es Jacob, ¿ok? Y si tú te fijas, espera un segundo que me está tapando una cosa. Hay una yod, pero la raíz es Ayin Kaf Bet. Ayin Kaf Bet. Son las mismas letras y por lo tanto es la misma, en este caso la misma raíz. El problema es que aquí ya entraríamos a explicar un poco el asunto de cómo funciona el hebreo, pero funciona por raíces padre y después vienen raíces hijas, y de ahí se empiezan a configurar las palabras. Por lo tanto, es exactamente la misma palabra. Entonces, la mujer y el talón de la mujer está conformada, están conformadas por una línea, una pista, en este caso un remet, donde el que se llame así, por supuesto, algo te tiene que decir. Perdón. Y hay un detalle también. El único personaje en la Biblia que se le cambia de nombre y se le sigue llamando del nombre antiguo es Jacob. Se llama Israel y se llama Jacob. Y cuando se llama de una u otra forma o se llama en un mismo versículo de ambas formas, hay que poner atención, porque está diciendo cosas teológicamente importantes. Entonces, no es accidente que el primer profeta, el primer naví, sea Abraham y Jacob tenga el mismo nombre del calcañar. Pues lo que pasa es que Jacob significa tomado del calcañar, el que se toma del calcañar. ¿Ok? Y este Jacob, que nunca significó embustero ni nada por el estilo, y el hermano cuando dice, la gente se toma un versículo que el hermano dice, con razón se llama Jacob porque es segunda vez que se toma de mí en el fondo. Pero eso no significa que es embustero, porque Dios lo menciona, lo nombra como Jacob. Incluso lo menciona como una persona íntegra, de la misma forma que nombra a Noé, un tamit. Y es re curioso, ¿eh? Y ahí evidentemente hay manos negras, porque sucede que de las 40 y tantas veces que aparece la palabra tamit, en todo se menciona perfecto, puro, íntegro, y solo con Jacob se nombra como tranquilo, que no tiene nada que ver con la acepción de la palabra.
Entonces ahí evidentemente alguien metió un poco las manos. Sigamos. Cuando en los otros videos mostramos que además hay una línea de tiempo de la humanidad bíblica que le puse yo, que esta posta que se fue pasando de mano en mano, y que mencionamos que había unos textos hebreos donde se menciona a Sem como el instructor, el maestro de Isaac y de Jacob. No es accidente, es un texto antiguo. No es accidente que Noé haya muerto cuando Abraham tenía 58 años. No es accidente que Sem murió 35 años después que, perdón, 33 años después que Abraham. Evidentemente hay una pasada de información y del conocimiento de Dios hacia ellos. Abraham, que parte en el capítulo 12, y curiosamente yo he escuchado a mucha gente, doctores incluso en teología, que dicen que a ellos les interesa Génesis del capítulo 1 al 11, porque todo lo de ahí que empieza a oler a judío, en la práctica no es bueno, pero sucede que al final Jesús es judío, entonces es una incongruencia bastante, sobre todo si viene de un doctor en teología, cuando se supone que él está estudiando el querer conocer a Dios. Y ese nivel de incongruencia es un poco difícil de manejar, de entender. Bueno, lo otro que mostramos también es que los profetas y el concepto de profecía se dio en periodos de mucha efervescencia en ciertas etapas de este devenir bíblico y en otros no tanto, porque evidentemente aquí muestra una actividad mayor de Dios hacia el ser humano, pero básicamente hacia el pueblo de Israel, ¿okay? y hacia Jerusalén y todo lo que es la tierra de Israel. Y eso es fácil de verlo en estos esquemas en la medida que uno lo analice. Si hacemos un resumen de lo anterior, nos vamos a encontrar que está la creación, está el Edén, o el jardín del Edén, y de ahí hay una pasada al prediluvio, donde aparece un Noé, que tiene un hijo que se llama Sem, que ambos pasan a la época postdiluvio, a la que estamos nosotros, a pesar que estamos específicamente de la era abránica, o sea, es lo más cercano dentro de este contexto de pasar la información del conocimiento de Dios, y donde está un Abraham, un Isaac, Rebeca también como profeta, porque habló también con Dios. Jacob, aparecen las esposas de Jacob, que tuvieron contacto con Sem, como lo estaba explicando recién, y aparece un José, y en ese proceso después, en la historia del pueblo de Israel, en textos hebreos aparecen que existen alrededor de unos 5 millones de profetas. Y más o menos aparecen casi equitativamente, como una igualdad de género, como se habla de ahora, tanto de hombres y mujeres como en la mirada. Hay un periodo de silencio, aparece un Moisés, aparece un Aarón y aparece una Miriam, que también es llamada profeta. Después aparece después esto se va hacia las tribus de Israel, hacia la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, y entre medio hay dos casos especiales, principalmente, que es José y Daniel, que son profetas, pero también interpretan los sueños específicamente de una persona que no tiene nada que ver con el pueblo de Israel. Y eso es muy decidor. ¿Por qué? Porque sucede que en ninguna parte de la Biblia aparece alguien recibiendo profecía que no esté alguien de la línea del pueblo de Dios. Por lo tanto, ¿por qué podría alguien recibir hoy día alguna profecía si no cumple con esta característica de no ser el pueblo de Dios o estar o conectado con alguien del pueblo de Dios, como por ejemplo Daniel o José, si en la Biblia misma no aparece? No tiene nada que ver, a propósito, un profeta con la cantidad de lo que escribió. Lo que pasa que, evidentemente, después de la entrega de la Torá y empieza todo este tema de los escritos, a este pueblo que se liberó, por lo tanto empieza a recibir ya instrucciones de tipo legales incluso, pero eso no significa
que mientras más escriba, es más o menos profeta. O sea, esa clasificación que no me parece mala, obviamente ayuda a entender que hay profetas mayores, que hay una gran cantidad de los escritos, por lo tanto pareciera que escribieron o estuvieron más en contacto con Dios, y hay profetas menores, pero eso no lo sabemos. O sea, puede que un profeta tan menor como por ejemplo Abraham, no aparece nada que él haya escrito por sí mismo. Bueno, Yeshua tampoco escribió nada. Y de repente nos encontramos con un Noé que está considerado profeta, o Enoch que está considerado profeta, y ahí en el caso de Enoch nos encontramos con el libro de Enoch, principalmente el libro de Enoch 1, que en algunos canons, o sea, algunos, como el samaritano lo considera parte del canon, en otros no se considera parte del canon. Pero de repente hay cosas que son muy cortitas y son tremendamente importantes. Por ejemplo, el caso de Noé. Noé interactúa en el texto bastante poco con Dios, pero estamos hablando de la destrucción completa del mundo. De repente podemos leer un libro de Jeremías que tiene que ver con la destrucción de la ciudad de Jerusalén y con el tema de Babilonia, y hay mucho, de hecho, la concentración de la profecía, de perseguir profecía, donde más se menciona el libro de Jeremías, y también aparece el libro de Ezequiel, pero pareciera sin duda que el tema de Noé tiene más impacto que el tema de Jeremías, por lo menos más universal, más mundial. Entonces, aquí hay una cosa importante. Nadie recibió profecía, o su profecía fue interpretada si no aparece alguien del pueblo real. En la Biblia, o sea, pensar que existe profecía fuera de la Biblia, o el don profético fuera de la Biblia, de personas que no están relacionadas con el pacto de Dios, no tiene por dónde ser tomado en forma seria. Ahora, además hay una cosa, y este versículo es tremendamente importante. Isaías 46 dice que desde el principio anunció el fin, y desde antiguas cosas que no estaban hechas. Lo que pasa es que si yo voy al texto griego, perdón, el texto hebreo, lo que está escrito abajo es mucho más, más textual. Dice decir desde el principio hasta el último, y antes que no hicimos. No se entiende tan bien porque es un poco más literal. Lo que pasa es que aquí el texto está diciendo eh, que incluso antes de que existiera la creación, o antes de lo que ya estaba hecho, Dios tenía definidas las cosas. ¿Ok? Él dice: mi consejo se mantendrá y haré todo lo que deseo. En realidad, ese es la palabra que es hacer. Haré todo lo que quiero hacer, o todo lo que tengo que hacer. Aquí no estamos hablando de que Dios desea, sino que lo que Dios hace. Y además dice que lo que Dios hace, lo que está hecho o planificado, está antes de que existiera. Entonces, decir que viene un demonio a cambiarle el plan a Dios no tiene ningún sentido. Decir, por otro lado, que incluso el mismo Jesús vino a cambiar la cosa, a perfeccionarlo y todo el asunto, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque iría en contra del mismo plan de Dios. No sé si me entiende. Entonces, ¿qué es lo que es el tema? ¿Por dónde va la respuesta? Es porque nosotros estamos interpretando mal. Incluso he visto hermanos que utilizan imágenes en donde hacen supuestamente al Mesías, ¿verdad? Ahí haciendo fuerzas con el enemigo, ¿verdad? Con Satanás, y la utilizan en sus sermones. Como que si él pudiera, ¿cómo diría? Pudiera tener un cierto nivel de competencia con alguien, ¿verdad? Con respecto a eso, ¿verdad? O sea, es bien,
hasta me parece ilógico ponerlo así de esa Sí, manera. y además hay una cosa, porque pareciera que el solo hecho de oponerse a Dios le genera la, la energía, los poderes para hacerlo. O sea, si una hormiga decide oponerse al camino de un elefante, está en su derecho, pero no tiene ninguna herramienta para hacerlo. No sé si me entiende. Entonces, o sea, ¿lo va a parar así? No, no. O sea, claro, o sea, si un ángel se reveló, de lo cual la Biblia dice que sí, se revela, o sea, o más que se revela, está como una función de juez, de fiscal. Eso no significa que él va a cambiar los planes, eso significa o que tiene la energía o la fuerza, porque tendría que ser otro Dios. Entonces no tiene coherencia, no tiene ningún sentido. Entonces, por eso que, y no es que esté yéndome en contra de una religión determinada, pero si tú me dices, oye, hay un libro que se llama Conflicto de los Siglos, por ejemplo, ese libro presenta a un demonio trabajando con Dios y que las fuerzas del mal, cuando Dios es dueño del mal también. Lo que pasa es que nosotros no entendemos lo que es el mal. Perdón. Eh, Transforma ese libro en ideológicamente falso. Porque si yo llego a creer eso, significa que ese Dios no es tan poderoso como el Dios de la Biblia. Entonces yo revisaría un poco, pucha, ¿en qué estoy creyendo? Porque si yo estoy creyendo que Dios es tan chico como para que exista un demonio que le compita, significa que ese Dios no es el Dios poderoso que el mismo texto bíblico dice. Entonces hay alguna contradicción. Bueno, para terminar un poco, yo había mencionado esto de la roca. Si nosotros creemos que estamos en tiempos de los pies de barro con hierro, tenemos que entender que lo que está ocurriendo hoy día, que los acontecimientos mundiales van de la mano, o deben ir de la mano con esta situación. Hoy día efectivamente existen países muy poderosos como países muy pobres y países muy débiles. Hay países que son muy pequeños, hay países que son muy grandes, hay países que hoy día en tecnología pueden destruir al planeta entero, incluso ellos mismos. Y hay países que no tienen, o sea, con suerte tienen algunos avioncitos por ahí, ese tipo de cosas. Y no solamente en lo militar, sino en lo económico. O sea, hoy día hay estados norteamericanos que su economía, como el de California, está dentro de los 4 o 5 primeros del mundo. O sea, ser el gobernador de California hoy día, en términos económicos, tiene más poder que muchos países del mundo. Incluso hoy día hay empresas que tienen más poder económico que los países del mundo. Entonces, entonces eso es súper importante entender que estamos en una situación muy especial con respecto a este tema de los pies de barro. Y ahí hay que tomar atención porque estamos en esas partes de las profecías. Y no solamente con el libro de Daniel, el libro de Ezequiel es un libro cronológico muy importante que nos va diciendo un montón de cosas. Y bueno, la invitación a estudiar la profecía, pero no solamente en el contexto de, de lo escatológico, de lo que viene, saber que va a pasar tal cosa, sino la profecía, y por eso partí con lo que pasó con Enoch, tiene que ver con las instrucciones que a mí me da. Si yo pienso que voy a vender todas mis cosas, me voy a ir al campo, voy a meter todo en unos bolsos y voy a preparar mi mochila para llevar agua, alimentos y miles de cosas, porque voy a huir, pero al mismo tiempo odio a mi hermano, no estoy entendiendo nada. No estoy entendiendo nada. De hecho, en el judaísmo dicen que una persona tiene derecho a la vida venidera desde el momento que empieza a entender el amor al prójimo. Porque ese amor al prójimo lo va a llevar al amor a Dios. O sea, el amor al prójimo se resuelve entre prójimos. Es un poco más complejo de explicar el tema, pero el judaísmo lo que enseña es a una cosa colectiva. Es más, normalmente, y esto por favor no es una crítica ni querer ofender a nadie, pero cuando tú escuchas a alguien cristiano orar,
normalmente si está enfermo dice, Señor, por favor, sáname, sáname, cúrame, bendíceme y todo ese tipo de cosas que está bien. Pero en el judaísmo no se hace así. El judaísmo, cuando alguien está enfermo, dice, Señor, tú que bendices al enfermo, a los enfermos. O sea, yo no pido por mí que estoy enfermo, sino pido por todos los enfermos, incluyéndome a mí, pero siempre de una perspectiva global de prójimo. Si yo no tengo dinero, yo no digo, Señor, dame dinero. No, Señor, tú bendices, proteges y cuidas al pobre. Ese tipo de, o esa forma de orar es la que en el judaísmo se hace. Es un Que concepto, perdón. a veces somos egoístas en la forma de orar o pedirle al Señor también. Porque si realmente amáramos a nuestro prójimo como decimos, con nuestras palabras, pues no solamente pidiéramos por nosotros, sino por todas las personas pues que están en este mundo viviendo. Si cada uno de nosotros necesita de Dios, pues no hay nadie exento de que no necesite. Exactamente. Entonces, las instrucciones de Dios apuntan a que tú entiendas que existe un Dios muy, 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 muy poderoso, infinitamente poderoso, y es infinitamente inalcanzable, pero sí sabemos que existe. Por lo tanto, la invitación en el judaísmo es que tú vayas perfeccionándote cada día. La Torah está hecho para eso. Y en ese concepto te interactúas con el prójimo. Entonces, cuando a ti te duele el estómago y tú quieres orar para que se te pase el dolor de estómago, tú sabes que tu dolor de estómago lo pueden tener millones de personas. Por lo tanto, Señor, bendice, cuida al que le duele el estómago. No solamente te preocupes por mí. Entonces, esa diferencia de orar es tremendamente fundamental para entender que a través del amor al prójimo llegamos a Dios y a través de Dios llegamos al amor al prójimo. Pero a la medida que no somos capaces de llegar a Dios a través del amor al prójimo, no estamos llegando a nada. Al revés también. Entonces, no sirve de nada que te enseñen a ti que viene una ley no sé cuánto, que el día tanto, que van a perseguir y que nos quieren matar y todo el asunto, cuando lo primero que hay dentro de aquello es falta de amor al prójimo. A la primera caída, incluso se habla de ese famoso concepto de los pecados ocultos, y te acusan de que si a ti te está yendo mal es porque tú tienes pecado oculto, pero pecado oculto para la iglesia, y por lo tanto sería bueno que los confesara y ahí nosotros controlamos. De hecho el tema en el mundo católico, históricamente se sabe que este tema de la confesión se inventó por un tema de control principal, pero también para obtener información estratégica. El que tiene información tiene poder. Entonces viene un señor y digo, Señor, yo he pecado, he hecho esto. Entonces ese señor ya se vuelve amo tuyo porque en alguna medida sabe lo tuyo y te controla. Y te puede manipular y te puede chantajear, te puede hacer todo. De una u otra forma, sutilmente, pero lo puede hacer. Los pecados ocultos siempre serán los que tú no sabes que son pecados. Porque Dios lo sabe. Y tú no tenés por qué estar diciéndole, perdón, ¿cómo se llama? No diciéndole, sino pidiéndole alguna intermediación a un tercero. Yo he escuchado gente que me ha contado que en la iglesia le dijeron que si se iba de la iglesia le iba a dar un cáncer. Lo escuché, o sea, es terrible. Como también me tocó una situación muy fea de una señora que empezó a contar a su hijo que estaba enfermo, que se había metido a las drogas y un montón de cosas, en una de estas reuniones de pedido de oración. Terminó la reunión, se fueron para la casa y empezó de a poquito una mala onda, como decimos nosotros, contra la señora y contra el hijo, porque se había metido en droga y le había dicho a todo el mundo, y además la empezaron a juzgar, le empezaron a hacer la vida imposible. Esta señora lo que hizo fue comprar la iglesia, que iban a orar por ella porque tenía problemas en la casa. Entonces, ese paso de información, lamentablemente, se está usando para hacer daño. Básicamente eso. Y hay una cosa que quiero terminar. Dios estableció un pacto con Abraham. Ese pacto con Abraham está absolutamente vigente. Él iba a ser padre de multitudes, iba a tener una gran descendencia y además iba a ocupar
una tierra que todavía nunca la ha ocupado completamente. Y el que da esa tierra es Dios. Nadie puede dar algo que no es suyo. Conceptualmente yo no te puedo regalar algo de otra persona sin que esa persona me lo dé a mí primero, porque yo estaría robando para entregarte algo a ti. Aquí podemos discutir mucho de las contingencias políticas y todo lo que tú quieras, pero sin duda no es accidente, y con esto termino, de que el mismo día y la misma hora ocurrieron dos eventos importantes para el pueblo de Israel. El primero, perdón, y ambos se habían puesto de acuerdo en fechas distintas, no es que coincidieron hacerlo en la misma fecha. El mismo día y a la misma hora que se estaba firmando por las Naciones Unidas la creación del pueblo de Israel, ese mismo momento se estaban comprando los primeros dos rollos del Mar Muerto y todo lo que aparecía en Qumran posteriormente, a través de eso, los dos primeros del rollo del Mar Muerto de la Biblia hebrea para el pueblo, para el Estado de Israel en la práctica. Se estaban comprando para después ser donado a Israel. El pueblo de Israel es absolutamente el reloj de Dios. Jerusalén es el reloj de Dios. De hecho, las 70 semanas dicen para tu pueblo y para tu ciudad. Y dice las 70 semanas que se determinará el pecado, la iniquidad, y se sellará la visión y el profeta. Ahí está mal traducido porque dice la profecía, pero es el profeta, el Naví. Y que además se ungirá el santo de los santos. Y ese término, que lo podríamos conversar en algún momento, si tú vas al texto masorético y buscas las traducciones en hebreo, dice, se va a ungir el lugar santísimo. No dice que se va a ungir a un Mesías. Después lo dice más adelante, pero ese no puede relacionarlo con un Mesías. Además, la palabra Mesías aparece un montón de veces en la Biblia para distintas personas. Incluso es más, creo que ya te lo mencioné o lo mencioné en otro video, entre el año -6 y el año 66 en el pueblo de Israel hubo 24 Mesías, cada uno con su grupo, grupos pequeños, que estaban incluso ocultos. De hecho, las 3 veces que se enojó, aparece enojándose Jesús, una vez con Lázaro, y dice que lloró de rabia, en el texto griego. Después aparece enojándose cuando hizo los 2 milagros, y a los dos les dice que no diga que él es el Mesías, porque a los que mataban eran los Mesías. Entonces hay mucho que aprender y mucho que ver ahí sobre lo que pasó con los tiempos de Jesús, que es muy interesante. Pero bueno, en resumen, la profecía es las instrucciones que Dios nos da a través del Dabar, del hablar de Dios al ser humano. Y hay mucho que aprender en lo personal, en lo grupal, en la humanidad, en los tiempos bíblicos y también en los acontecimientos futuros para nosotros como los acontecimientos futuros para los antiguos. ¿Me entiendes? De hecho, no es fácil entenderlo si tú lees libros del doctor Sabán o libros de Piñero o de otros personajes muy famosos hoy día. Te vas a encontrar que no solamente ellos, digamos, pero ellos lo mencionan, en los tiempos de Pablo se creía que el Mesías ya estaba a las puertas y venía al otro día. O sea, no es fácil interpretar la profecía si ellos se equivocaron y pensaron que iba a ser en el momento, y no fue. Por supuesto que nosotros podríamos tal vez no estar muy acertados en las interpretaciones, pero una cosa es no estar tan claro en las fechas o en los acontecimientos, y otra cosa es saber si o no viene el Mesías. Todo el mundo lo espera, los judíos, los cristianos y también mucha gente que no es cristiana. De hecho, si tú vas a Jerusalén, la puerta de oro o la puerta de la misericordia está sellada. Está sellada. Y esa puerta abajo tiene un cementerio, porque la profecía dice que el que va a liberar todo cuando venga el Mesías se va a pasar por esa puerta.
Y los que no creen en el Mesías, o sea, no son cristianos, no son judíos, sí igual creen que el Mesías puede venir y los puede derrotar. Por lo tanto, como el Mesías no se puede contaminar con cadáveres, pusieron un cementerio y cerraron la puerta. Y es la única puerta que está cerrada en Jerusalén en este momento. Así que hasta los que, entre comillas, no creen, creen en la venida del Mesías. De hecho, en Jerusalén, en el Monte de los Olivos, hay un cementerio y la gente paga para ser sepultada en ese cementerio. No todo el mundo tiene los recursos porque ya está llenito en ese cementerio. Y están todos los cuerpos con la cabeza, o mejor dicho al revés, con los pies puestos hacia el templo. Cosa de cuando tú te levantes, así, tú te levantes ahí, lo primero que seas, los primeros que van a ver al Mesías cuando venga. Porque el Mesías viene al Monte de los Olivos, perdón, viene a ese lugar primero. Hay mucha gente esperando al Mesías, así que esperemos que venga. Bueno, ahora, si viene por primera o segunda vez, como le escuché a un judío, ¿para qué vamos a pelear? Ahí le preguntamos si viene por primera o segunda vez. Interesante eso. Sí. Él nos va a decir y va a resolver todos los problemas y todos los conflictos. Aquí terminamos. Bueno, espero que haya servido. Básicamente este video fue un tema de reflexión. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. No, hasta el momento ahorita todo bien. Solo agradecerle pues nuevamente pues por el privilegio de estar acá con nosotros en este canal y pues que en otra ocasión pues también pueda llegar otra vez, ¿verdad? Para poder compartir con nosotros de sus conocimientos, de sus investigaciones. Y pues yo sé que la mayoría de personas que están en el canal y hay otras que también ven el canal y aún no se han suscrito, yo sé que disfrutan este tipo de temas porque en la mayoría de los casos hay personas que les gusta estudiar bastante lo que es el hebreo. Así que ha sido un placer para mí también el haberlo tenido aquí. Gracias al Eterno, ¿verdad? Perfecto, mira, bueno, te agradezco a ti. Estas instancias sirven para reflexionar. Yo sé que puede que no hayan entendido muy bien la primera parte de los tableros de ajedrez. Espero que sí. Pero básicamente hay que reflexionar. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo y qué estado de conciencia tengo? Debería ser un elemento importante. Te aprovecho para comentar, me voy a alargar un segundito. Cuando Dios le preguntó al hombre, creo que también lo expliqué, cuando Dios le preguntó al hombre dónde estás, el hombre le contestó a Dios y le dijo, comeré en un tiempo continuo, en futuro, si quieren ustedes lo entienden así, porque el hombre se dio cuenta dónde estaba. Nosotros deberíamos todos los días preguntarnos dónde estamos y cuánto hemos crecido en la conciencia de Dios cada día. Eso por lejos es lo más importante. Es estar mejor. El hombre tiene la capacidad de entender cuando sube de nivel y cuando baja de nivel. Un ejemplo muy mundano, tú te compras un celular nuevo, lo miras y de repente se te cae al suelo y lo recoges y tiene un pequeño rayón, tú te sientes como mal, porque tú tienes la conciencia de que ese teléfono bajó de nivel. O sea, hay una pérdida ahí, que no sabes cómo definirla, más allá del rayón, es como y ya no es igual. Bueno, ese estado de conciencia que lo explica muy bien Baruch Espinosa, tiene que ver con el conocer a Dios. O sea, aquí el punto no es en qué creo, principalmente tiene que ver con en cómo yo voy mejorando. La Torah sirve para eso. O sea, decir que la Torah es un conjunto de leyes es como reducirte a ti como padre solamente por las instrucciones que tú le das a tu hijo. O sea, tu hijo sabe que tú eres mucho más que un papá que lo manda a acostar a una cierta hora o que la mamá que le da comida. Entonces, no, es un conjunto importante que sobre todo tiene que ver con protección. Sobre todo con protección. Incluso, sin querer alargarme, pero hay un experimento muy bueno que hicieron con un bonito.
Lo aislaron desde el primer día o sea, desde muy pequeño lo aislaron de su madre real y lo empezaron a criar solo. El monito, a los poco tiempo le generaron dos mamás, una mamá de alambre con una mamadera. O sea, tenía la forma de una mona, pero era de alambre y con una mamadera. Y una mamá tipo peluche que solamente estaba ahí. Y el monito lo que hacía era, tenía hambre, iba donde la mamá de alambre con la mamadera, la mamá mamaba a la mamadera, se alimentaba y inmediatamente, o no pasaba mucho rato, básicamente enseguida, se iba a donde su mamá que lo protegía, o sea, que sentía que lo protegía y se acostaba con ella y todo eso. Entonces, Dios es un Dios más peluche, ¿me entiendes? Que te trata de proteger, pero te trata de que tú crezcas. Eh, alimentarte también lo hace, más allá de lo que nosotros creemos, y nos cuida. En general, la gente que está con Dios puede tener muchos problemas, pero tiene esa certeza de la existencia de Dios y eso lo ayuda a seguir adelante. En ese caminar con Dios es donde nosotros tenemos que estar, básicamente. Eso. Bueno, pues yo creo que hasta acá llegamos y pues muchas bendiciones, hermano, y nuevamente muchas gracias y también a todos los que vean lo que es este resumen, ¿verdad? Esta cuarta parte. Así que nos vemos luego, hermano. Perfecto. Un abrazo, que estés bien. Saludos. Amén.